resultado muy interesante que lo que dice es que C+ está relacionado con esta cosa de aquí, ¿no? Entonces, fíjense ahí, nada más para recalcar, C+ es igual a más Z por psi, ¿ok? Muy bien, bueno, entonces, como les decía, esto es básicamente el lugar en el que nos quedamos la vez pasada. Entonces, a ver, ¿alguien me podría decir, C- a qué es igual? Más o menos, así, aunque sea con que sea en el chat, no tienen que... No sería menos z, ¿sí? Ajá, exactamente, menos Z por psi, ¿verdad? Porque si yo hago menos Z por psi, entonces esto es igual a C+ por menos Z bueno, ya quién sabe para qué escribí eso, pero olvídenlo, C+ menos Z por más Z más C- por menos Z por menos Z. Entonces, este es 0 porque es como si fuera J.I y este de aquí es 1 porque es menos Z y entonces esto me da C-. ¿Ok? Entonces, bueno, fíjense que también yo me puedo preguntar ¿qué quiere decir este menos Z igual a 1 y este menos Z más Z igual a 0? Bueno, pues es muy fácil, es el siguiente experimento de Stern-Gerlach. SGZ, nada más que ahora vamos a suponer que aquí tengo una combinación lineal de los dos, y entonces ahora en lugar de poner el segundo aparato de Stern-Gerlach aquí arriba, lo pongo aquí abajo, y entonces obviamente la de arriba no me sale, solo me sale la de abajo, si pongo otro aparato de Stern-Gerlach. Eso es lo que quiere decir esto con esto, que si filtro los electrones que tienen componente hacia abajo y luego vuelvo a medir cuál es la proporción de electrones que tienen hacia abajo y hacia arriba. Obviamente, como solo tengo hacia abajo, lo que me sale por aquí tiene probabilidad 1, entonces simplemente este me da 1 y este me da 0. Eso es lo que quiere decir. Entonces, esto está en concordancia con los experimentos de Stern-Gerlach, ¿no? Con el primero y el segundo. Bueno, entonces, con estos dos resultados, ahora puedo escribir psi, que es C+, que es más Z por psi, y aquí me queda más Z, y aquí puedo escribir más menos Z por psi, que es menos Z, y si se fijan, esta cosa de aquí es un escalar, entonces la puedo pasar para el otro lado, y esta cosa es un escalar, entonces la puedo escribir aquí atrás, no hay ningún problema. O sea, es como si da lo mismo escribir 3 por i que i por 3, ¿no? Es básicamente eso. Entonces, si esto lo escribo así, entonces me queda esto. Y este resultado, pues también tiene un interés muy grande y está relacionado con los experimentos de Stern-Gerlach. Ahorita les muestro por qué. Porque básicamente lo que dice ahí es que psi es igual a, y voy a factorizar un montón de cosas. Ahorita se los muestro para que lo vean. ¿Ok? Entonces, aquí es donde me quedé en la hoja anterior. Aquí. Entonces, lo único que hice fue factorizar este vector de aquí y me queda esto de aquí. Entonces, a ver, si este es un vector y esto es un escalar, entonces esto, ¿a qué correspondería, pues, en términos de vectores y cosas así? A ver, ¿esto es un escalar? No, porque para que sea un escalar, tiene que ser el resultado de un producto punto, ¿no?
Bueno, pero ¿qué cosa multiplicada por un vector me vuelve a dar un vector? Es una ¿Un vector, matriz. No, a ver, si un vector lo multiplicas por un vector, Producto vectorial. podría ser producto cruz, ¿no? Pero, o sea, que esto fuera un vector y que multiplicado por esto te diera otro vector, ¿no? Como un producto cruz. Pero para eso, esto tendría que ser un vector. Y esto no tiene cara de vector, ¿no? Tiene, fíjate, tiene una cosa, tiene este que es un vector, pero tiene esta otra cosa que es como el vector que pones del otro lado, ¿no? Tiene el ket y el bra, ¿ok? En términos de lo que habíamos dicho la otra vez. Bueno, pues esto es una matriz. Más adelante va a verse clarísimo que esto es una matriz, pero por ahora vamos como simplemente construyendo este lenguaje que tiene sus propias reglas. Yo sé que eso es difícil, pero bueno, si querían fácil, contaduría, ¿no? O no sé, o ciencias sociales o algo así, ¿no? Donde no tienen ninguna responsabilidad de predecir nada ni nada. Bueno, entonces, ok, entonces me queda esto, o sea que si se fijan esto, ¿como qué vendría a ser? O sea, es una cosa que multiplica a la psi y me vuelve a dar la psi. Entonces, no es cualquier matriz, ¿no? ¿Cómo qué matriz tiene que ser? La identidad. Es la matriz identidad, exactamente. O sea que esta cosa que tengo aquí es como una especie de 1, es la matriz identidad. Ok. Bueno, entonces, déjenme ubicarme un poquito porque si no, se me van las cabras al monte. Bueno, entonces, pues eso es lo que tengo. Nada más, fíjense, para mantener un pie en la tierra, en algo que ustedes conocen, si ustedes tienen el campo eléctrico así, y entonces ya vimos que, bueno, y esto ustedes ya lo saben desde el primer trimestre, esto es E.I y EY es igual a E.J. Entonces, lo que tengo escrito aquí arriba simplemente viene de que E es igual a E.I y todo esto se multiplica por I, más E.J y todo esto se multiplica por J. O sea, esto que estoy escribiendo aquí es básicamente lo mismo que lo que había escrito en la diapositiva anterior, esto de aquí, ¿no? Entonces, si esto me lo llevo para el otro lado y lo escribo al revés, así, que es lo mismo porque esto es un escalar y esto es un escalar. Entonces, esto de aquí lo podría dejar así. Fíjense que lo podría... Fíjense que no hay producto entre estos vectores, es un producto directo. No me acuerdo si alguien me dijo que era un producto tensorial hace un momentito, o me dijeron que era un producto vectorial. Pero bueno, si alguien dijo producto tensorial, esto es lo correcto, este es un producto tensorial. Entonces, esto de aquí es la matriz unidad, es simplemente la matriz identidad, perdón. ¿Ok? Entonces, esto que hice aquí con los bras y los kets, en realidad es lo mismo que esto de aquí. ¿Ok? Nada más que lo que se representa como producto punto aquí como I.E, aquí es simplemente, por ejemplo, más Z, perdón, más Z por psi. ¿Ok? Entonces, ni modo, hay que acostumbrarse a esta notación. O sea, por ejemplo, si quieren aprender computación cuántica, esta es la notación que usan incluso los matemáticos, ¿no? La han adoptado de los físicos. Entonces hay que aprendérsela. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a seguir adelante. Y entonces ahora la pregunta que surge es, ¿qué significado tienen las C más y las C menos, ¿no? ¿Qué quieren decir? Entonces, la vez pasada habíamos comentado un poquito de que esas C más y esas C menos están relacionadas con la probabilidad de que el electrón esté en ese estado
o no esté en ese estado, pero si se fijan, la C más en sí no es la probabilidad, está asociada a la probabilidad, pero no lo es. Entonces, fíjense, vamos a ver qué pasa. Por ejemplo, vamos a pensar en el caso más simple. Entonces, yo me pregunto qué es más Z, y más Z, ya habíamos visto que uno de los experimentos de Stern-Gerlach ya me decía que esto tenía que ser igual a 1, porque si pongo un SGZ seguido de otro SGZ, por el segundo nada más va a salir la parte de arriba. Y si lo pongo en la parte de abajo, nada más va a salir la parte de abajo. Entonces, yo me puedo preguntar, ok, entonces más o menos ya tengo una idea de que esto, actuando sobre este otro, me da 1. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué es esto, no? Entonces, es más o menos obvio que tiene que ser algo así. ¿Ok? Tiene que ser algo así, como que si este está volteado, ¿no? Esto es como una especie de vector con un posible producto punto de este lado, ¿no? Eso es lo que quiere decir esto. Entonces, Profe, sí, dime. una duda. Sí. ¿Y cuál sería la diferencia entre el peso que tiene Z más y Z menos, la probabilidad y el valor esperado? Para allá vamos, pues. Para allá vamos. Ahorita espero poder contestar esa pregunta en los próximos 26 minutos y medio. Bueno, entonces, de hecho, con esto justamente estoy apuntando a eso. Bueno, fíjense que si esto era cierto, entonces, una cosita más. Yo no puedo suponer que esta cosa de aquí va a ser C más, así nada más, la misma C más que tenía antes. Puedo asumir que esta C más va a ser una nueva C más y que esta C menos va a ser una nueva C menos. Que por el hecho de haber volteado el vector, por el hecho de haberlo pasado al espacio dual, así se llama esto, este es un espacio de vectores y este se llama espacio dual, así se llama, ¿no? Y nada más les digo cómo se llama para poder usar el nombre. Entonces, este vector en el espacio dual, cuando yo le pongo la C más y la C menos, estas constantes que habíamos quedado que eran como si fueran las componentes del vector, no tienen por qué ser las mismas que las que tenía antes. ¿De dónde viene esto? Pues también viene de la polarización de los electrones, de los fotones en la radiación electromagnética. Cuando se voltea, cuando uno toma el producto punto en el campo eléctrico, uno tiene que conjugar, tiene que sacarle el complejo conjugado a los vectores unitarios. Entonces, cuando ustedes aprenden polarización lineal, pues eso es irrelevante porque en la polarización lineal los vectores unitarios son reales. Entonces no pasa nada. Entonces no se nota ese problema. Pero si ustedes llevaron óptica y vieron polarización circular, recordarán que los vectores unitarios de la polarización circular eran complejos y que cuando yo sacaba el producto punto con esos vectores tenía que conjugarlos. Entonces, siguiendo esa analogía, no puedo suponer que este C más es el mismo C más que el del vector. O sea, no puedo suponer que este C más que tengo aquí, este C más no necesariamente es el mismo que este. Pero ahorita voy a responder esa pregunta. Entonces, si yo hago esto, por analogía con esto que tengo aquí arriba, me debería dar 1. Me debería dar un 1 positivo. Entonces, pues vamos a hacer la operación. Entonces, el primero que tengo es este de aquí, que es C más prima por más Z más C menos prima por menos Z y C más por más Z más C menos por menos Z. ¿Ok? Y entonces ahora multiplico todo esto. Entonces, este por este me da C más prima por C más Z por más Z.
y esto ya sé que me da 1. Pero cuando hago este por este, ¿cuánto me da? A ver, este por este. 0. 0. 0, exactamente. Y a ver, y este por este me da 0. Y este por este me da más C menos prima por C menos por menos Z por menos Z. ¿Ok? Entonces, esto me da C más prima por C más C menos prima por C menos. Entonces, de lo que sé de los fotones circularmente polarizados, este número podría ser complejo. Entonces, yo necesito que este número sea mayor. Necesito que sea mayor que 0, necesito que sea positivo. Y de hecho he escogido que sea igual a 1, como en el experimento de Stern-Gerlach, como representando la probabilidad o algo que tiene que ver con la probabilidad. Entonces esto debería ser igual a 1 para que represente el experimento de Stern-Gerlach. Y si se fijan, esto no es posible de ninguna otra manera si C más prima no es igual a C más conjugado y C menos prima no es igual a C menos conjugado. Entonces, perdón, es que luego se me va el avión de que C más conjugado y que C menos prima es igual a C menos conjugado. ¿Ok? O sea que la canción, no escribí nada, a ver, C más prima es igual a C más conjugado y C menos prima es igual a C menos conjugado. Y de esta manera, el número que me queda es un número positivo, por definición, ¿no? Porque, Profe, sí, una pregunta. sí, ¿Todas estas conservan, es que no sé cómo decirlo bien, conservan como las propiedades algebraicas, las mismas propiedades? que Pues igual se aplican como los conjugados e identidades y todo eso, entonces cumplen como lo mismo. lo mismo que qué. Ah, que bueno, como se definían las propiedades algebraicas. O sea, tú dices cómo se definen las propiedades algebraicas de cerradura y todo eso, Ajá. ¿no? Ah, ok. Sí, claro. De hecho, ahorita con lo siguiente que escribo, te hago un comentario. Bien. De hecho, de lo que acabamos de decir entonces es que sí es igual a C más por más Z, C menos por menos Z, y sí, o sea, el ket es esto y el bra es igual a C más conjugado por más Z más C menos conjugado por menos Z, ¿no? Bueno, entonces si hoy se van a ir a hacer un tatuaje, tatúense esto, ¿no? Porque esto va a salir todo el trimestre, pues. Lo que quiere decir esto es que para sacar el ket, lo que tengo que hacer es tomar el bra y convertir todos los kets que tengo en bras, ¿no? Fíjense que este es el bra, ¿no? Y este es el ket. Entonces convertí este bra en un ket, este bra en un ket, y luego aparte conjugué todos los coeficientes de ese vector, o sea, conjugué todas las componentes de ese vector. Y eso no es tan raro, eso viene, como les decía, de los vectores de polarización. Ahora, lo que preguntabas tú hace un momentito era si conserva todas las propiedades. Sí, claro, mira, por ejemplo, esto es escalar por vector, te da un vector. Escalar por vector te da un vector. Entonces, esto es un vector y esto es un vector. Sumas dos vectores y te da un vector. Entonces, ahí está la propiedad de cerradura, ¿no? Es como lo que te dijeron en complementos si tuviste un buen maestro de complementos de matemática, te dijo, si tú tienes un vector, ese vector lo puedo escribir como un escalar por un vector unitario más otro escalar por otro vector unitario. Y como escalar por vector me da vector y escalar por vector me da vector,
Entonces este vector más este vector también me da un vector y tiene esa propiedad de cerradura, ¿no? Y luego también te dijeron si el espacio vectorial es un espacio con producto interno, entonces debe tener un producto interno que lo que hace es que cuando multiplicas dos vectores, o sea, por ejemplo, cuando haces b.w, esto lo que te da es un escalar, ¿no? Bueno, lo que yo estoy diciendo aquí es que cuando tú haces el producto punto entre psi y psi, esto te da un escalar, que en este caso en particular es igual a 1, porque es como si este fuera un vector unitario, ¿no? Si te fijas, lo único que estoy haciendo es escribir las cosas de otra manera diferente, ¿no? Ok, o sea, lo que hizo Dirac fue escribir las cosas de otra manera diferente, pero esta notación es tan práctica que se ha quedado, pues, y es la que usamos todos actualmente. Bueno, entonces fíjense que otra consecuencia, bueno, no sé si con eso respondí tu pregunta sobre las álgebras. Sí. Profesor, Sí. antes de que continúe, ¿me deja sacarle rápidamente una captura de pantalla a la anterior? Sí, claro. Yo lo estoy haciendo, ¿eh? Yo le saco, digo, ya me hiciste dudar, pero yo le saco capturas de pantalla a todo lo que hago y luego lo subo al Classroom. Sí, no, ¿Ok? sí los vi, pero digamos que ahorita en vivo algunas anotaciones, pues sí, Se te van. Sí. Ah, ok, Gracias. ok. Ah, bueno, ¿ya le sacaste? Ya, gracias. Ok, bueno, entonces, fantástico. Entonces estamos en esto, ¿no? Y por eso, si ustedes recuerdan hace un momentito, habíamos dicho que C más es más Z por psi, y entonces ahora fíjense que si yo tomo psi y lo multiplico por más Z, entonces esto de aquí simplemente me va a dar C más conjugado, porque al multiplicar por más Z por el lado derecho, esto me da 1 y esto me da 0, entonces me queda C más conjugado. Y obtengo un resultado que es muy importante, que es que más Z por psi es igual a psi por más Z conjugada. ¿Ok? O sea que si hago esa operación, me queda el conjugado de ese número. Ok. Bueno, pero entonces fíjense, o sea, ahí pasó algo importantísimo que, si no fuera porque volteo a ver las notas, se me va el avión y es una cosa muy importante. Fíjense que cuando yo hice más Z por más Z, lo que me daba es 1. O sea que lo que quiere decir, lo repito por centésima vez, ¿no? Que si hago este experimento, la probabilidad de que salga por aquí es 1. O sea que esta cosa de aquí es la probabilidad de que, habiendo entrado cualquier cosa por aquí, como este está en el estado más Z, si lo meto al aparato de Stern-Gerlach, entonces por aquí nada más va a salir esto. Y va a salir con probabilidad 1. Eso es lo que quiere decir. Bueno, y luego hice psi por psi, que lo que quiere decir es, si estoy en el estado psi, ¿qué probabilidad tengo de estar en el estado psi? O sea, es una pregunta bastante tonta, pero es la pregunta que hice, ¿no? Es, si estoy en el estado psi, ¿qué probabilidad tengo de estar en el estado psi? Pues la probabilidad es igual a 1. Y esto me salió C más conjugado por C más C menos conjugado por C menos. Entonces, me doy cuenta de que mi probabilidad está como distribuida en dos partes. La de estar en más Z y la de estar en menos Z. Entonces, esto quiere decir que C más complejo conjugado, perdón, la norma del número complejo elevada al cuadrado es la probabilidad de estar en ese estado. O sea que vamos a hacer un dibujito para que quede mejor, porque esto es importantísimo. Pues este es el corazón de la mecánica cuántica. Pues quiere decir que C más por C más
es la probabilidad de estar en el estado más. O sea que, si ustedes recuerdan, esto no es la probabilidad, entonces, es otra cosa. Bueno, esto, de hecho, este C+, se llama la amplitud de probabilidad, pero no es está relacionada a la probabilidad, pero no es la probabilidad. Y entonces, C menos por C menos es igual a la probabilidad de estar en el estado P menos. Pero entonces, fíjense que esto lo puedo, sabiendo lo que es C+, esto lo puedo escribir como más Z por psi por su complejo conjugado. Entonces, pues eso me da esto al cuadrado. Y esto de aquí es menos Z por psi por su complejo conjugado. O sea que si yo le quiero sacar la probabilidad al estado de una partícula, lo único que tengo que hacer de estar en otro cierto estado, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que psi esté en más Z? Bueno, pues es C más conjugada por C más, y en este caso es C menos conjugada por C menos. ¿Ok? Entonces, en este, repito, también esto es muy importante, de hecho, creo que eso responde la parte de la pregunta que hizo el compañero hace un rato. Entonces, esta no es la probabilidad, es la amplitud de probabilidad. Y esta de aquí no es la probabilidad, es la amplitud de probabilidad de estar en este estado. Y esta es la amplitud de probabilidad de estar en este estado. ¿Cuál es la probabilidad? Ah, bueno, pues es ¿cómo se llama? La norma de este número complejo al cuadrado. Y esa sí es la probabilidad. Pues la probabilidad tiene que ser un número positivo, ¿no? No puede ser un número complejo, ¿no? Si yo les digo la probabilidad de que si tiras una moneda es 1 más i entre raíz cuadrada de 2, me van a decir que estoy loco porque eso no tiene ningún sentido, ¿no? Pero si yo les digo que la probabilidad de sacar cara o cruz es un medio, eso sí tiene sentido. Entonces, esto también tiene sentido porque esto es un número real. Y si se fijan, de lo que habíamos dicho la otra vez, C más por C más C menos por C menos, esto era igual a 1. O sea, que quiere decir que esta probabilidad está normalizada a 1. Esta es la probabilidad de que salga el estado más y esta es la probabilidad de que salga el estado menos Z. ¿Ok? Bueno, entonces eso es importantísimo, hay que tenerlo en cuenta. Bueno, fíjense que el poder que acabo de obtener al darme cuenta de eso es increíble porque ahora puedo sacar promedios, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, puedo preguntarme cuál es el promedio de el spin en Z. Entonces, yo sé que la probabilidad de estar en el estado más, bueno, cualquier promedio, les recuerdo de su materia de probabilidad y estadística, cualquier promedio lo pueden sacar como la probabilidad de una variable estadística multiplicada por su valor, más la probabilidad de otra variable, de la misma variable estadística, pero en otro valor, por ese valor, y así sucesivamente. En otras palabras, si yo quisiera sacar las edades promedio de ustedes, lo que necesitaría sería saber cuál es la probabilidad de que tengan 22 años y multiplicarlo por 22. Saber cuál es la probabilidad de que tengan 23 años y multiplicarlo por 23 y así seguirme con todas las edades, ¿no? Y eso me da el promedio, de la edad promedio de las personas en el salón de clases. Entonces aquí voy a hacer lo mismo, multiplico P más por lo que vale el spin cuando estoy en el estado más Z. Y la probabilidad en el estado más Z es H barra sobre 2. Y la probabilidad menos por el valor de lo que vale el spin cuando estoy en el estado menos Z, que es menos H barra sobre 2. Y la probabilidad más es, como lo acabamos de decir, es C más al cuadrado por H barra sobre 2 más C menos al cuadrado por H barra sobre 2. Y creo que con eso contesto lo que decía, lo que preguntaba su compañero al principio de la clase. Entonces esto lo puedo escribir también como más Z por psi
al cuadrado por h barra sobre medio, h barra medios, más menos z por psi por menos h barra medios. Y esto me da el valor promedio del spin. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy bobo. Si, Disculpe, sí, ¿podrías repetir qué es la H medios? es o sea, cuando tú tienes el aparato de Stern-Gerlach, ¿no? Si aquí entran los electrones en el estado psi, ¿no? Y por aquí salen los electrones en el estado más z y por aquí salen los electrones en el estado menos z. En este estado, la SZ es igual a H barra medios. O sea, la componente del spin está en esta dirección. ¿Cómo lo sabes? Porque el experimento dice que eso es lo que sale, ¿no? Y en esta dirección, SZ es igual a menos H barra medios. O sea, en este caso, el spin está apuntando para arriba y tiene momento angular H barra medios. Y en este caso, el spin del electrón está apuntando hacia abajo y tiene menos H barra medios. ¿Ok? Sí, gracias. Porque el experimento dice eso, ¿no? No por otro motivo. Bueno, entonces, pues aquí ya calculé la probabilidad, ¿no? Entonces, pues ya puedo calcular valores promedio. Eso es increíble, ¿no? Eso me da una superventajota. La clase pasada no tenía nada, ¿no? Y ahora tengo algo. Bueno, pero todavía hay más. Por ejemplo, si yo calculara sus edades, una cosa que me gustaría saber es qué tan distribuidas están sus edades, ¿no? Por ejemplo, si resulta que todos ustedes tienen 25 años, la desviación estándar de sus edades es 0. Pero es muy improbable que todos tengan las mismas edades. Entonces, sus edades van a tener una cierta distribución, o sea, van a tener una cierta dispersión, ¿no? Entonces, la desviación estándar en estadística se sacaba, por ejemplo, si yo tengo algunos números, por ejemplo, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Mejor 1, 2 y 3 nada más. Entonces, el promedio de 1, 2 y 3 es 2, ¿no? Entonces, la desviación estándar la hago 1 menos 2 me da menos 1 y eso lo elevo al cuadrado para quitarle el signo. Y a eso le sumo 2 menos 2 y eso lo elevo al cuadrado para quitarle el signo. Y luego hago 2 menos 3, lo elevo al cuadrado para quitarle el signo. Y la suma de esos tres números la divido entre 3 o hay gente que la divide entre 2. Y eso lo que me da es una medida de qué tan dispersos están los datos. Entonces, como parece que en mecánica cuántica no puedo saber el valor exacto de las cosas, porque la teoría no me lo permite o porque la realidad no me lo permite, entonces puedo saber por lo menos qué tan dispersos están los datos. Entonces voy a hacer exactamente eso. Entonces voy a sacar el promedio de SZ menos el valor promedio de SZ y eso lo voy a elevar al cuadrado. Bueno, si llevaron probabilidad y estadística, reconocerán que esta es la desviación estándar. Entonces, lo que estoy haciendo es sacar el promedio estoy haciendo lo que vale SZ menos el promedio de SZ. Y luego eso lo elevo al cuadrado. ¿Para qué lo elevo al cuadrado? Para quitarle el signo. Y entonces, porque si no lo elevara al cuadrado, esto me daría 0, ¿no? Porque los negativos y los positivos se compensarían. Bueno, entonces eso es de probabilidad estadística. Entonces, básicamente lo que dice esto es que, fíjense, hagan el cuadrado y lo que me queda es SZ por SZ. A ver, déjenme hacerlo. Bueno, esto es un cuadrado, entonces pues lo hago como se hacen todos los cuadrados. SZ al cuadrado menos SZ por SZ y por 2, ¿no? El primero al cuadrado más el primero por el segundo 2 veces más el segundo 2 veces al cuadrado, ¿no?
y tan tan. Y luego esto, si se fijan, este y este se pueden reducir porque tengo, a ver, déjenme separarlos. Entonces tengo SZ, menos, y entonces tengo aquí este que es un escalar sale, entonces es menos 2 por SZ. Este SZ que estoy pintando aquí es este de aquí. Y aquí afuera tengo otro promedio, entonces SZ. Y luego, finalmente, tengo más SZ al cuadrado. Fíjense que esto es SZ al cuadrado. Entonces, lo que me da esto es SZ al cuadrado menos SZ al cuadrado, ¿no? Esto les estoy repitiendo algo que les dijeron en probabilidad y estadística. Les estoy hablando de la desviación estándar. Y fíjense que ustedes podrían decir, ah, bueno, eso es 0, ¿no? Porque al cuadrado y al cuadrado. Pero aquí estoy sacando el promedio de SZ al cuadrado. Y aquí estoy sacando el promedio de SZ al cuadrado. Son dos cosas diferentes. Una cosa es sacar el promedio de los cuadrados y otra cosa es sacar el promedio al cuadrado, ¿no? El promedio de los cuadrados y el promedio al cuadrado. Bueno, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto ya lo vimos, ¿no? Es lo que hicimos hace un momentito. Es esto de aquí. Esto no lo hemos hecho, pero pues si quiero sacar el promedio de los cuadrados, lo que tengo que hacer es simplemente la probabilidad de estar en más multiplicada por el valor de SZ cuando estoy en más. Y el valor de SZ cuando estoy en más es H barra medios al cuadrado. Y luego más la probabilidad de menos por la probabilidad por el valor que toma SZ cuando estoy en menos, que es menos H barra medios. Bueno, aquí cuando elevo al cuadrado, este signo se muere, y entonces lo que me queda es P más P menos, ¿no? Por H cuadrada sobre 4. Y P más P menos, ¿cuánto me tiene que dar? Sin importar de cuánto valgan. ¿Cuánto? Órale. Arriésguense. Si se equivocan, pues no lo... Uno, exacto. La probabilidad de estar en más y la probabilidad de estar en menos tiene que ser 1, ¿no? Es como, ¿cuál es la probabilidad de que te salga cara o cruz cuando tiras una moneda? Pues 1, ¿no? Entonces, lo que te queda es H barra cuadrada sobre 4. O sea que siempre que yo mida, cuando yo mida SZ al cuadrado, siempre me va a dar esta cantidad de aquí, ¿no? Bueno, y nada más que todavía le tengo que restar el promedio al cuadrado, ¿no? Entonces, lo que calculé en la hoja anterior, pues le tendría que restar esto elevado al cuadrado y eso ya me daría la desviación estándar, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo bobo y luego vamos a hacer un ejemplo más difícil, ¿ok? Entonces, pasamos a los ejemplos. Ahorita vamos a hacer un ejemplo, entonces, déjeme detener la grabación.